Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Te damos gracias, tú eres nuestro todo, nuestro Señor en quien confiamos. Y todos los que estamos aquí hemos venido a buscar de ti, mi Señor. Y si de pronto hay alguno que no vino a buscar de ti, Señor, igual háblale, así como nos vas a hablar a todos los demás, Diosito lindo. Haz que este tiempo sea valioso para ti, mi Señor, para la gloria de tu nombre y para la transformación de la vida de cada uno de nosotros, mi Señor. Muéstranos, Dios Todopoderoso, ese camino, esa dirección que quieres que sigamos, y la mejor manera, mi Señor, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo hablándonos. Y Señor, remueve todo cansancio, toda distracción. Ayúdanos a enfocarnos en ti, mi Señor. Cualquier preocupación del día, remuévela, por favor, Dios, y háblanos de una manera personal y directa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben que empezamos una serie los días miércoles en nuestro estudio sistemático de la palabra. Terminamos el libro de Jueces y empezamos a estudiar los profetas menores. La semana pasada dedicamos el corto tiempo que tenemos para el estudio bíblico para hacer una introducción genérica de esta serie que hemos decidido llamar El Gran Mensaje de los 12. Para confundir a la gente, porque varios van a decir, esos son los 12 apóstoles, pero son los 12 profetas menores. Entonces vamos a iniciar, la semana pasada fue esa introducción general, hoy vamos a empezar con el primero de ellos en el orden en que están en el libro, en la Biblia, no necesariamente en el orden cronológico en que están, sino en el orden en que están en la Biblia. Y el primero que nos toca es el profeta de los cachacos, Oseas. Entonces, el de hoy, basado en Oseas, que obviamente nos va a tomar varios días tomar, va a ser ese del título de hoy, es el mensaje del amor que sufre. El amor que sufre. Y a medida que estudiamos de Oseas, nos vamos a dar cuenta por qué se trata del amor que sufre. El mensaje del amor que sufre, pudiéramos haberle puesto a eso, que sufre infidelidad. Pues esta historia va a ser una historia de infidelidad. Saben, Oseas contiene una de las más grandes historias de amor en la Biblia. Pero es una historia que ilustra el amor inmerecido de Dios que Jesús demostró en la cruz. Ese gran amor. De hecho, algunos estudiosos conocen esta sección de la Escritura, esta historia, como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pues es una historia del amor de Dios por nosotros infieles a Dios. En este libro de Oseas vamos a ver el contexto histórico, un poquitico del contexto logístico también, para entender la historia. De Oseas como tal, como esa persona, no nos dice mucho, ni la palabra menciona mucho acerca de este hombre Oseas. Vi que hay 4 Oseas de los cuales se habla en la Biblia. No son el mismo. Este profeta Oseas, su nombre tiene la misma raíz en hebreo que el nombre Josué y que el nombre Jesús. Saben que llegamos a Jesús por irlo transmoviendo de un idioma al otro, porque sonaría más o menos como Yehoshua, más o menos, y de ahí viene el nombre Joshua en inglés o Josué en español. Pero el nombre Oseas tiene la misma raíz, queriendo decir que el nombre Oseas tiene por significado en nuestro idioma Dios salva. Ese es el nombre de él. De su familia, de sus antepasados, lo único que sabemos es que es hijo de Beeri. No más, nada más se nos dice allí. No se nos habla de la ocupación de Oseas antes de ser llamado a cumplir su misión como profeta. Sin embargo, vamos a estar viendo en el libro que él utiliza varias ilustraciones que hablan de hornear, de tortas. Algunos asumen que era como decir un panadero, un bizcochero, alguien que trabajaba horneando. Sin embargo, lo que sí es importante es ver que el silencio de las Escrituras al respecto de su profesión, de su actividad, de su estatus social, económico, social, político,
no era importante, sino que lo que fuera importante acerca de él eran las lecciones del mensaje que tenía como profeta, o sea, de haber recibido palabra de Dios. Y eso es más importante en su hoja de vida que el trasfondo personal. Y eso ahí nomás es algo que nos debe motivar a todos nosotros. Porque si fuera así, de acuerdo a lo que no sabemos, pudiéramos decir que Oseas era un don nadie. Y eso al menos a mí me alegra, porque quiere decir que Dios le encanta hacer cosas con don nadies. Y si es así, pues aquí estoy, Señor, úsame a mí también, porque si funciona Oseas, que como que no era nadie importante de nada, pues qué rico. Mucho más en una sociedad en la que todo depende de quién somos, a quién conocemos, cuál es nuestro apellido, en qué parte vivimos. Imagínense una cosa. Venía yo de San Salvador, de la Conferencia de Pastores de Centroamérica, me tocó escala en Bogotá, así rápido la historia, en un minuto. Entonces yo tenía vuelo de 10 de la noche desde Bogotá para Cartagena, pero yo con deseo de llegar a mi casa, a mi familia rápido, pregunto, ¿hay un vuelo antes? Sí, hay uno a las 8, pero está retrasado. No importa, métanme ahí, que así sea retrasado, llego antes. Me dice el muchacho, no señor, mejor quédese en su vuelo de las 10, que ese vuelo de pronto se demora más. Yo vi al muchacho como que sabía mucho y le dije, bueno, está bien, tú sabes más que yo, si tú dices eso, déjame ahí. Sin embargo, yo pasé todos los controles, voy caminando y veo a Bianca, Cartagena, y yo, hey, ¿a qué hora sale ese vuelo? Ya lo vamos a cerrar. Ese era el que estaba atrasado. Y yo, ¿me puedo ir ahí? Así se ha parado. Y me dijeron, siga, que hay una silla. Y yo me subo en ese avión feliz y le mandé mensaje a mi familia, voy 1 hora y media más temprano. Qué rico. Me subí en ese avión, arrancamos rapidito, ya empieza uno a acercarse así a Cartagena, que ya ve una Boca Grande allí, y sigue derecho. Y sigue derecho. Y hey, ¿qué pasó? Este man se pasó. Había que timbrar o alguna cosa. Sigue derecho, lo veo que va y da la vuelta, vuelve y empieza a hacer el acercamiento otra vez. Yo, bueno, ahora sí, sigue derecho otra vez. Y yo, bueno, Dios mío, se le trabó el tren de aterrizaje. No sé qué tiene, hay una puerta mal cerrada, no puede aterrizar. Ay, Dios mío, que no vaya a hacer eso. Me hubiera quedado en el otro vuelo. Ese muchacho tenía voz de profeta cuando me dijo que me quedara en el vuelo de las 10. Yo por llegar más rápido, Señor, perdóname por no haber orado, porque no oré, a ver si me debía ir en ese vuelo. No sabía que había que orar para eso, Señor. Pero no, en la otra. Da la vuelta así y se empieza a acercar y sigue derecho. Ah, no, ya, listo. Bueno, el seguro está pago, con cuánto les alcanza ahí. Y yo, bueno, cuando el Señor habla desde la cabina, el piloto finalmente, ¿no? Que había un hueco en la pista. Y como había un hueco en la pista, no podía aterrizar. Entonces que nos teníamos que ir para Barranquilla. Ay, Menia, qué horas para Barranquilla. Y finalmente nos lleva a Barranquilla, nos bajamos, no hay más aviones, se bajan los pilotos muertos de la risa y se van para su hotel. Entonces, ¿qué hacemos? O se quedan a dormir aquí en Barranquilla, o si no, se van en bus para Cartagena. Bueno, vámonos en bus para Cartagena. Llegué a mi casa a las 3 de la mañana. ¿A ustedes les parece chistoso eso? Lo peor de todo es que no me acuerdo para qué les empecé a contar esta historia, ahora que caigo en cuenta. ¿Para qué les conté yo a ustedes eso? ¿Qué tenía que ver con...? Pero no era el chico, era el profeta. Tenía que ver con este hombre, Oseas. Pero yo no me acuerdo qué es. Ahora me acuerdo, no sé por qué les conté. De verdad que eso sí no me acuerdo para qué era. Pero bueno, ahora me acuerdo de qué es y les digo por qué les dije todo ese mensaje. Este profeta, Oseas, esta historia es el 6º libro en orden cronológico, no es el primero. Por eso les digo que está puesto de primero, los estudiosos asumen por su tamaño el segundo más grande de los profetas menores después de Ezequiel, pero que es puesto por el mensaje patriótico, el tamaño del libro, y por eso es que está puesto de segundo. El ministerio de Oseas dura alrededor de 30 años. Es uno de los ministerios que más tiempo duró, son 14 capítulos, 197 versículos, 5.175 palabras. Eso es algo de lo logístico que nos da acerca de este profeta Oseas. Vamos a leer este primer capítulo, son solo 11 versículos y se los voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada al 2015. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas: ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sucederá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, y no la soportaré más. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. No los libraré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos y jinetes. Después de destetar a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. No obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en lugar de lo que se les dijo: ustedes no son mi pueblo, se les dirá: hijos del Dios viviente. Los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Ya me acordé por qué fue la historia. Cuando a uno le dicen: oye, no hagas tal cosa, quédate ahí en el que ya se supone que estás. Yo pensaba en mi tiempo, decía: men, si yo le hubiera hecho caso a ese muchachito. ¿Qué tal, fuera de todo chiste, si en serio hubiera sido el tren de aterrizaje y en serio un accidente? Ya me habían dicho que me quedara en el otro vuelo, pero lo que yo pensaba hacer no era malo necesariamente. Yo solo quería llegar a mi casa más rápido. Pero ¿qué pasa si alguien te da una voz de advertencia y tú no la escuchas? Miren, si hay algún sitio en donde se sepa algo de palabras de advertencia y gente que no escucha, es en las iglesias. Debe haber palabras de advertencia. Lo que no debiera haber es gente que no las escucha. La mayoría del mensaje de los 12 profetas menores son palabras de advertencia, y esta tiene bastantes palabras de advertencia. Tengo que darles el contexto histórico para que entendamos un poquitico esta historia de que Dios le esté diciendo a un hombre de Dios que se case con una prostituta para que tenga hijos de prostitución. ¿Y cómo? En la Biblia, esas historias. Por eso es que no me gusta estudiar el Antiguo Testamento, porque es muy difícil, es muy enredado. Mejor solo estudiemos a Juan, el apóstol, el discípulo del amor. ¿Saben? Para estudiar a este Oseas es importante entender el contexto histórico, el momento. En el año 922 a.C., el reino de Israel, después de pasar de Saúl a David, ya David todavía era hombre de guerra, pero el reino, el templo se establece, pasa a las manos de Salomón, en donde Salomón por mucho tiempo hizo las cosas bien, y el reino de Israel experimentó su mayor abundancia económica. Ese reino construido y consolidado por Salomón fue dividido tras su muerte. Al él morir, Jeroboam, Rehoboam, cada uno quería hacer su cosa, y el reino de Israel se divide en dos: los del norte, los del sur, 10 tribus en un lado, 2 tribus en otro lado. Como el lado de las 2 tribus son Benjamín y Judá, ese lado se llama el reino de Judá, y los otros 10 son los otros 10. Ha habido esta división, y esa división duraría por alrededor de 170 años en el pueblo de Israel. Israel entra en una guerra civil, combatían entre ellos, combatían contra ellos, y sobre todo del lado del reino de Israel hay una chorrera, literalmente, de reyes, y subía uno y venía otro de los de Israel y lo mataba, y subía por 6 meses, y venía otro y lo tumbaba. Se caracterizaban por estar perdidos. En el lado de Judá era
mucho mejor. Sin embargo, en general se caracterizaban por algo aún no más importante, sino peor, y era la apostasía. Apostasía, y de seguro todos hemos escuchado esa palabra apostasía, pero yo de pura curiosidad quisiera ir preguntando uno por uno a ver quiénes saben lo que quiere decir el significado verdadero de la palabra apostasía. Renuncia a las creencias, renuncia a unas creencias en particular. La definición en diccionario te da: renuncia a creencias religiosas, renuncia a afiliación política. En sí, generalmente es renuncia a las creencias. ¿Saben? El pueblo de Israel como tal renunció a su fe a Dios. A su fe a Dios, renunciaron a Él. Acuérdense que están en toda esta tierra que Dios les dio, la cual conquistaron porque Dios permitió que conquistaran. Pero si has estado en el libro de Jueces, estuviste en el estudio, y si no, debes saber que los israelitas no obedecieron a Dios y se mezclaron con el pueblo de Canaán y todas las distintas pequeñas naciones de gente que se dedicaba a cosas paganas, terribles. Y entonces, al pasar eso así, pues ellos en general como nación se conformaron. No es que se aguantaron, sino que tomaron la forma de la gente alrededor de ellos y se alejaron así del Dios de Israel, en su mayoría con el propósito de mantener su seguridad y su posición. Era simplemente por: hey, llevémosla bien, llevemos la fiesta en paz, estemos tranquilos y haya prosperidad. ¿Saben? Acompáñenme a la Primera de Reyes, capítulo 12, porque precisamente por eso hablo de que toca estar mirando la Biblia para saber, y de dónde está sacando toda esa información. De la Biblia, tiene que ser de la Biblia, o si no, no debiéramos estarlo compartiendo aquí así de esa manera. En la Primera de Reyes, en el capítulo 12, los versículos que les voy a compartir son del 25 al 33. Nos van a hablar precisamente del lado de Israel de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Fíjense lo que dice: Jeroboam reedificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó en ella. De allí fue y reedificó Penuel. Y Jeroboam pensó en su corazón: ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Hago una pausa y un segundito para que no se nos haga tarde. Fíjense lo que está diciendo. Jeroboam, rey de Israel, les dije que habían quedado Roboam y Jeroboam. Jeroboam reedificó una región, reedificó otra región. Uno de los primeros pasos fue entonces establecer a Samaria como la capital del reino de ellos. Pero no solo la capital política, sino también la capital religiosa. Jerusalén había quedado del lado de Judá. Y entonces dijimos: no, dice Jeroboam, si esta gente empieza a volver a ir a la casa de David, que es en el lado de Benjamín y de Judá, para ir a Jerusalén, este pueblo subirá para ofrecer sacrificios a la casa del Señor. Otra traducción dice: a la casa de Jehová, a la casa del Señor Dios. O sea, él está reconociendo: allá es donde Dios quiso que se organizara el santuario, allá es donde está el templo, allá es donde está el altar. Si la gente va allá, de pronto la gente se va a animar a seguir a Roboam, que era el rey de Judá. Y Jeroboam dice: y si hacen eso, después entonces me matan a mí y se vuelven para allá. ¿Se dan cuenta la forma de pensamiento humano? Aún al pensar: y dejemos que la gente alabe a Dios en el sitio correcto. No, es que no me conviene a mí, me van a quitar el puesto, no me sirve que hagan eso, porque se me daña mi posición. Soy el rey de este lado y de pronto en últimas me quitan.
¿Qué hace Jeroboam? Lo que debe hacer un hombre inteligente. En el versículo 28, tomado consejo, o sea, fue y le pidió consejo a alguien. Y habiendo tomado consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Pausen un momento. ¿Sí leyeron ustedes eso conmigo? Si dice así parecido en la traducción que ustedes utilizan. El hombre fue y le tomó consejo. Me imagino a la gente religiosa de esa zona. Oye, vení, José, ¿vos qué opinás? Estoy pensando que si la gente se va para allá, entonces, ¿qué opinás vos? Yo estoy pensando que montemos 2 becerros de oro y que los adoremos. Y José: buena idea, Santiago, me parece bien. Ay, ¿vos qué pensás? Sí, montemos 2 becerros. ¿Ah? ¿Qué harían ustedes si yo les digo a ustedes: muchachos, yo no sé, ese mensaje de la cruz hay veces es como negativo y eso ya no se vende? La gente se siente incómoda, la gente quiere oír un mensaje bonito, quieren salir motivados, están cansados. ¿Qué dicen ustedes si mejor empezamos a hablar de que nos va a ir bien a todos? ¿Y cuánto va? Sí, Santiago, eso fue que... Porque eso es de lo que está diciendo que él hizo. Él sabía que lo que iba a hacer estaba mal y fue y le pidió consejo. Entonces me pregunta a pensar: oye, ¿a quién le pediste consejo? Lo más posible es que él fue y le pidió consejo a los 2 o 3 que sabía que le iban a llevar la idea. O quién sabe si pidió consejo con la espada en la mano. Saben, es terrible. A mí me encanta la historia. Y cuando se hablaba de Saddam Hussein, ¿se acuerda? Aquel dictador iraquí. Cuando Saddam Hussein le da un golpe de estado a la democracia que había en Irak. ¿Saben que Irak en su momento era uno de los países más democráticos, de mejor educación en el Medio Oriente? Sin embargo, él viene y hace un golpe de estado y nunca se me olvidan las imágenes. Lógico, él tenía gente que lo estaba siguiendo. Él se para en el Congreso, ante el Congreso de Irak. Se prende un tabaco. De aquí en adelante se va a hacer lo que yo digo. Y se para uno: no, señor, tienes que respetar la Constitución, la tal cosa. Y vienen 2 tipos con armas y se lo llevan arrastrado. Se lo llevan afuera y afuera se escucha ¡pah! Y él sigue fumando su tabaco. De ahora en adelante se va a hacer lo que yo diga. Y se paró: ¡que viva Saddam! ¡que viva Saddam! Y se empiezan a parar todos, sí, y a llorar, porque saben, no, es que si no lo apoyamos aquí, yo soy el próximo muerto. ¿Quién sabe si fue pedir? La palabra no nos dice. Él es el rey, es el hombre en autoridad, sí, y es un hombre que militarmente había tenido éxito. Luego vamos a ver más de eso. Si pidió consejo, pero con el arma en la mano, o si pidió consejo a aquellos que están dispuestos a llevarle la idea a uno de todo. O si pidió consejo, peor de los casos, y todo el mundo: listo, que sean donde sea. Ahora en la iglesia vamos a traer gatos y vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer lo otro y vamos a pintarnos de no sé cómo y vamos a hacer un poco de cosas raras que la palabra no nos dice, y nadie dijo nada. ¿Quién sabe? Pero sí denota la pobreza espiritual de la nación como tal. Imagínense: y que he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Le está diciendo a la nación de Israel: estos 2 becerros de oro son los dioses que los libraron de Egipto. Ven, ¿ustedes se dan cuenta de lo malo que es eso? Yo me pongo a pensar: ¿sería que ya no había gente ahí que supiera esto es completa idolatría y apostasía? ¿Será que no había 1 o 2 que conocieran la palabra de Dios, la historia que tenían ya hasta ese momento, las palabras del profeta Moisés escritas para decir: no fueron ningunos becerros de oro, era el Dios todopoderoso que nos sacó? Al contrario, un poco perdieron la vida por haber hecho un becerro de oro cuando estábamos al lado del monte Sinaí. Pero ¿saben por qué de pronto indudablemente este hombre se sale con la suya en este aspecto? Porque la gente no conocía la palabra o no estaba dispuesta a defender la palabra. Una de dos: o no sabían o no estaban dispuestos a defender la palabra. De pronto estaban atravesando por uno de esos momentos que algunos cristianos pasan y que no, el Señor y yo ahorita estamos de lejos, estamos alejados. Y si estás alejados del Señor, ¿de quién es la culpa? Tuya. El Señor no se aleja de ti, tú te alejas del Señor. Lo que estoy tratando de decir, y perdón la insistencia, ¿se dan cuenta la pobreza espiritual del momento? En donde un hombre viene y establece un rito de idolatría y no hay nadie de las 10 tribus que le diga: no, Señor, eso aquí no va. Nosotros seguimos al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y esto es lo que Él nos dio. Nadie. Sino que hace eso. Miren lo que hizo en el versículo 29, va más allá.
Puso el uno, hablando de los becerros, en Betel y el otro lo puso en Dan, dos sitios geográficos. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba para adorar delante de uno de ellos hasta Dan. O sea, el pueblo cayó en idolatría. También hizo santuarios en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre la gente común que no eran hijos de Leví. Hizo más aún, hizo otro poco de altares y luego cogió gente que no estaba llamada, que no había sido dedicada para servir a Dios y los hizo sacerdotes. Pero si en el libro de Éxodo, que estudiamos hace como 3 años, y nos demoramos creo que como 1 año estudiando Éxodo, se hablaba, los sacerdotes, había toda una orden de cómo debían hacerlo y se tenían que poner una cosa que decía aquí, apartado para Dios. Son los de la tribu de Leví. Ustedes van a ser los que de generación en generación van a servir en el templo. Y este hombre dice, no, de ahora en adelante los que yo escoja son los que van a servir. Los hizo sacerdotes. Pero si fue algo parecido, usurpar ese derecho, lo que causó la caída del rey Saúl. Dios lo escogió, sí, y Saúl, por usurpar las funciones de un sacerdote, pierde su derecho a la corona. ¿Y estos es que no saben historia? Ok. ¿Y estos es que no han leído su palabra? La palabra de Dios. ¿Y nosotros es que hemos leído la palabra o no hemos la palabra de Dios? Por eso es tan importante, mis hermanitos y hermanitas, que estudiemos la palabra de Dios y la atesoremos y estemos bien informados para que nadie nos venga a echar ningún cuento raro y estemos preparados. Y si alguien viene con un cuento raro, pues que hablemos, que preguntemos con respeto, con la verdad, en el momento adecuado, en el sitio correcto, preguntar e informarnos bien. Pero fue más allá Jeroboam. Versículo 32. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a las fiestas que había en Judá. Y subió al altar que hizo en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había hecho. En Betel estableció también sacerdotes para los cuales altos que había edificado, para los lugares, altos que había edificado. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo. Fecha que inventó en su corazón. Me encantan esas partes. El hombre dijo, oye, de aquí en adelante, mayo 17, día dedicado al Señor. Vamos a celebrar. Listo. ¿Y basado en qué? ¿Basado en qué cosa? ¿Basado en qué instrucción de Dios? Ninguna instrucción de Dios, sino se la inventó en su corazón. Se inventó sacerdotes, se inventó dioses, se inventó santuarios, se inventó lugares de adoración, y lo hago como yo quiera. Hizo las fiestas para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Me hace pensar en el primer punto de hoy, más como una advertencia. No te cambies del vuelo de las 10, quédate en el vuelo de las 9 para que llegues a la casa. Quería decirles a ustedes, olvídate de relacionarte con Dios a tu manera, porque eso es lo que Jeroboam quiso hacer. Y detrás de él, 10 tribus de la nación de Israel. Olvídate de querer relacionarte con Dios a tu manera. Hey, yo monto mi altar donde yo quiera, yo celebro los días que yo quiera, yo leo cuando yo quiera, yo voy a la iglesia cuando yo quiera, yo veré si leo o no, yo veré si... Igual Dios me ama a mí sin importar nada. Y al fin y al cabo yo estoy seguro y estoy tranquilo porque pues ustedes no tienen becerros de oro que se coloquen, pero entonces ustedes se montan otros ídolos. No, lo que pasa es que, por lo menos, pastor, le voy avisando de una vez que yo vengo ahorita por el mes de mayo, pero en junio no me ven por aquí porque empieza el Mundial de Rusia y yo no me puedo perder, los partidos son tarde. Entonces, este rato de esta hora son las horas que yo duermo para levantarme a las 3 de la mañana a ver el partido de mi selección Colombia. Por eso voy a andar de amarillo y me voy a pintar y tengo la bandera y tengo el no sé qué. Y ojo, que yo no estoy diciendo nada en contra de eso. Hagan todo eso, está bien, al que le guste que lo haga, hágalo. Pero a veces me pongo a pensar si eres así de apasionado para tu relación con Dios. Si así mismo estás dispuesto a contarle a todo el mundo que mi selección es mi Dios y con mi Dios nadie se mete. Y con mi fe y lo que yo creo en el Señor, voy a compartir con ustedes el amor que Dios me ha dado y los invito, vengan a mi casa, vamos a compartir la palabra, vamos a hacer... No, pero si es para la selección no hay problema, vengan que vamos a hacer mote y queso, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer unas arepas de huevo, y vamos a ver el partido y... ¿Cuántas veces? Vamos a hacer las mismas arepas de huevo, vengan a la casa y vamos a compartir la prédica que me compartieron el miércoles, que lo que voy a hacer es que el que compartió la prédica, ahora yo la repito acá.
¿Quién invita? ¿Quién hace arepas de huevo? ¿Quién hace arepas de lo que sea? O invita a hacer, no, si es mote queso no invite, pero de pronto invita a cualquier otra cosa y nos vamos a reunir, pero para estudiar la palabra. Uy, no. Pero para ver el partido sí. Ya compraste el televisor de tantas pulgadas, el sistema de sonido tal para... Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal. Pero cuidado que no volvamos eso un becerro de oro en donde Dios no es importante para nosotros. Porque mi dependencia, mi gozo, mi paz, mi felicidad, mi satisfacción, mi seguridad está toda en... Nos sacaron en primera ronda. Embarrada, hombre. ¿Ustedes se imaginan? Es increíble, yo me acuerdo años atrás cómo se vaciaban las calles en todo Colombia para un partido de la selección, y todavía pasa, se vacían las calles. Me parece bien que apoyen a la selección Colombia, pero ¿se imaginan si las calles se vaciaran el domingo para que la gente fuera a adorar a Dios? O se vaciaran un miércoles porque la gente está escuchando la palabra de Dios, o se vaciaran porque vamos a adorar a Dios. Si lo pones en una balanza, se cae de su peso, como dirían. Muchas veces uno busca, no, pero igual yo sé que Dios me ama y no pasa nada. Y yo me invento mi relación con Él a mi manera. Eso fue lo que Jeroboam hizo. Y es en lo que a veces nosotros somos culpables de hacer. Yo en algún tiempo también hice mucho de eso. A mi manera. No te pongas a inventar ni acomodar a tu beneficio, a lo que te sirve. ¿Quién es el que manda? ¿Tú o Él? ¿Quién es Dios de tu vida? ¿Eres tú Dios de tu vida o Él es Dios de tu vida? No, los dos no pueden ser Dios. Uno solo puede ser Dios. Y Dios, en su infinita generosidad y poder, cuando tú te las quieres tirar de Dios, se corre para un lado. Bueno, dale, a ver cómo te va. Y lo peor de todo es que a veces somos tan descarados que no, mentiras, Dios, sí, ayúdame, seguro, sí, bueno, a ver, te ayudo. Y ya cuando estamos bien, no, córrete otra vez para allá, que ya, yo la tengo aquí. Y ese jueguito, no caigas en eso. Esa situación estaba tan mal. Ahab, el séptimo rey de Israel, se casó con una chica muy conocida, Jezabel se llamaba ella. Era del reino de Sidón, también enemigos de Israel. Su padre, sacerdote de Astarte, un ídolo pagano. El templo de Baal fue construido en la capital de Ahab, cuando era rey de Israel, un judío, un israelita. Construyó el templo de Baal en Samaria, la capital del reino. Miren la situación tan mala en la que está el pueblo de Israel. Ahí mismo en Reyes, estábamos en el capítulo 12, acompáñame al capítulo 16, solo 4 capitulitos más para allá. Todo esto es ese contexto histórico en el cual Oseas está haciendo su ministerio. Y lo necesitamos saber para entender el porqué de su mensaje. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel, que es aparte, Judá es aparte. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes de él, como si le hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea que lo que nos está diciendo es que la cosa estaba mala y se puso peor. La situación era mala y se dañó. Peor todavía. Y la palabra misma dice, como si hubiera sido poco andar en la idolatría tan asquerosa que andaban de estar adorando y venerando 2 becerros de oro, montando altares donde no debían, haciendo santuarios donde no debían y teniendo sacerdotes que no debían ser sacerdotes, todavía lo hizo peor. Sí, oye, pero ¿y si se puede poner peor todavía? Tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios. Y fue, este es el rey de Israel, sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira al Señor Dios de Israel.
La cosa era seria. Por tiempo no les muestro más ejemplos, pero esa línea, hizo lo malo ante los ojos de Israel, se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, hablando de otros reyes. En la Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 9, del rey Zacarías. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 18, del rey Menahem. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 24, del rey Pecaías. Todos esos reyes del lado de Israel. Y decía, y este hizo mal ante los ojos de Israel, hizo mal ante los ojos del Dios de Israel. Pero Acab, el peor de todos, porque la cosa ya se había dañado, y los que venían detrás, pues lo hacen peor todavía. Y muchas veces pasa eso así, porque como tú te hiciste la religión a tu manera, pues se vuelve la cosa común entre todos. Por eso el segundo punto es, cuídate de conformarte a la cultura idólatra. Hombre, el primero era, oye, no hagas tu relación con Dios a tu manera. Dios, a través de su palabra y del mensaje de Jesús, nos muestra cómo quiere Él relacionarse con nosotros. Pero ¿quién dijo que nosotros nos inventamos hacerlo de otra manera? Cuando lo hacemos, ese legado se pasa a los demás. A nosotros se nos ha pasado parte de ese legado. De seguro ustedes y lo han vivido parecido a mí. Primero, para mí era a través de la iglesia católica que fue bajo la que nací. Me decían un poco de cosas que había que hacer y yo las hacía. Y yo veía que el rosario y que le rezábamos a María y hey, pero ¿y por qué le rezamos a María? Y me daba una explicación. Bueno, está bien, así es. ¿Y por qué esto? Me daba una explicación. Bueno, me imagino que así es. Y quien decía algo en contra de eso, pues yo ni... Hasta que me empezaron a decir, oye, no, pero mira, estudia aquí en la palabra que no dice que se deba hacer eso. Y empiezan a caer, y entonces, ¿por qué lo hacemos? Alguien dijo y se le ocurrió, y así como Jeroboam se le ocurrió un día que se le inventó en la cabeza, desde hoy, María es corredentora de nosotros. ¿Basado en la Biblia? No, basado en un papa que se le ocurrió. Y desde hoy tal cosa, pero ojo, porque la iglesia evangélica, por las mismas, se le ocurrió a un evangélico decir, las mujeres no pueden tener faldas, tienen que tener el pelo largo, tienen que tener la falda larga, la manga larga y de paso la lengua larga también, para hablar de los demás de la iglesia. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Basado en qué versículo? Se le ocurrió a un man y él dijo, y entonces las pobres mujeres no podían venir y una mujer no se pone pantalón. Pero si Jesús andaba en faldas y en vestido, porque era el vestido, había vestido para mujer y había vestido para hombre, como hay pantalón para mujer y pantalón para hombre. ¿Y quién dijo que no se puedan poner aretes? ¿Y quién dijo que no se puede arreglar el pelo de tal manera? ¿Basado en qué versículo? Y es que si no hablan lenguas, entonces no hay evidencia del Espíritu Santo. ¿Basado en cuál versículo? No hay versículos para eso. Entonces, lo hacemos por un lado, lo hacemos por el otro cada vez que a un hombre se le ocurre inventarse algo y los demás, listo, hagámosle. No debe ser así, muchachos. Pero si no estamos informados o no estamos dispuestos a con la verdad y amor, y la verdad para nosotros es la palabra de Dios, porque la misma palabra dice, entre el hombre y Dios, que Dios tiene la razón. Él es el que habla la verdad, Él es el que no cambia, pues veamos de acuerdo a la palabra qué es lo que se está haciendo. Y no se trata de un tema de opiniones. Hoy le decía a alguien, si miramos para allá afuera, vemos que hay una oscuridad, tú me puedes decir que está de día, yo te digo que está de noche, y tú dices, bueno, para mí es de día. Ok, para ti podrá ser de día, pero hay un hecho, está oscuro, está de noche. Ese es un hecho, ya tú te quieres echar la idea de que está de día, es una cosa, pero el hecho es, está de noche. No te inventes las cosas, cuídate porque te han mandado la información de una manera y tú la crees así de esa manera, no, cuestiona. Fíjate a ver si es así, investiga. Me encanta, y varias veces después del servicio personas me han dicho, oye Santiago, vení, dijiste tal cosa. ¿En qué parte es que está eso? Miremoslo a ver. Y me han hecho preguntas, pero sí se está queriendo decir esto y sí está aquello lo otro. Miremos cómo es esto. Qué rico, me encanta. Una persona estaba poniendo cuidado. Qué bien, los demás todos estaban, sí, amén. Pues Santiago, vamos. Realmente, porque esto transforma nuestras vidas. O si no, podemos estar haciendo algo y podemos estar siguiendo a alguien. ¿Saben para dónde vamos a estar siguiendo a ese alguien? Derechito para el infierno, en la iglesia. No, Santiago, ¿cómo se te ocurre que en la iglesia van? Si a eso, mira ese ministerio, el Señor lo respalda, mira la cantidad de gente que hay. Judas hacía milagros, arrojaba demonios y andaba con Jesús. Sin embargo, Jesús le dice que es del demonio. ¿Cómo?
Cuidado, porque si estás siguiendo a una persona o a una tendencia y no estás bien informado, estás perdido, perdida. Estás yéndote para donde no es. Para donde no es. Cuidado a quien estás siguiendo si no tienes la información correcta. También en el viaje, cuando llegué, primer vez, de las veces que iba a El Salvador a las conferencias, siempre el avión se parquea en el mismo lado y esta vez se parqueó por otro lado. Y yo me salgo, yo siempre voy de afán, no sé por qué, pero siempre voy de afán. Y salgo yo y salí yo, uy, como que por aquí, y salgo yo. Y como eran los primeros que salí, detrás mío todos los pasajeros. Y yo me miré rojo y todos detrás mío. Cuando llega una señora me dice, ¿para dónde va, señor? Para salir. Ah, es por la puerta de allá. Ok. Y varios me miraron como, hey. Y yo primero pasé la pena. ¿Y para qué hacen detrás mío? Cada uno salga para su lado a ver qué cuento es que están, porque salieron detrás mío. Pero a veces hacemos eso en nuestra relación con Dios. Otros están haciendo una cosa y entonces de pronto a mí me toca hacerlo. No. Infórmate, cuídate de que no te conformes a una cultura idólatra. Vivimos todavía en una cultura idólatra. No hacemos becerros de oro para adorarles, pero a veces adoramos nuestros carros o nuestros trabajos o una pareja o nuestros hijos. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es una idolatría. Los demás reyes siguieron degenerándose más y más a medida que más tiempo pasaba, porque no estudiaban la palabra, no practicaban lo que se les había enseñado como estilo de vida, y por eso se habla, fíjate que la iglesia sea cristocéntrica, bibliocéntrica, pero que se practique lo que se predique, por favor, y no solo el pastor, todos. Que todos la practiquemos, que seamos conocidos por los que sí estudian la palabra, que se diga de nosotros como se decía de la iglesia de Berea. Los de Berea estaban a otro nivel, porque ellos sí escudriñaban, estudiaban la palabra, a ver si lo que les decían era verdad. ¡Amén! ¡Qué rico! Esta gente sí se preocupa de eso. Entre más te alejes de estudiar la palabra y conocer a tu Dios, más te convertirás en idólatra. ¿Escucharon eso bien? Entre más tú no sepas lo que dice la palabra, más te vas a volver en idólatra de algo o de alguien. Puede ser del mismo pastor, puede ser de la misma religión, porque no conoces la palabra. Pero entre más estudies la palabra, hay una garantía que te puedo dar. Más y más te vas a enamorar de Dios, y más vas a querer ser fiel a Él. ¿Cuál de los dos escoges? No te dejes llevar para el otro lado. Ese reino de Israel, el lado de Israel, no el de Judá, tuvo 19 reyes. Muchos de ellos murieron violentamente. Y se estima que Oseas empezó su ministerio al final del rey Jeroboam II. ¿No les acabé de decir que este Jeroboam no era bueno para nada? Y todavía hay otro que coge el nombre de él. Ese sería un nombre de los que uno no quiere utilizar. Pero no, yo soy Jeroboam II. Pero si Jeroboam I fue un desastre, no, ahora yo voy a ser Jeroboam II. Imagínense cómo todavía, esto era una forma de honrar a ese rey. Este ministerio de Oseas continuó hasta un poco antes de la caída de Samaria en el año 722. Y se sabe esto porque Oseas habla y profetiza acerca de la caída de Samaria. Pero en el libro, en los 14 capítulos, no menciona el hecho de que Samaria ya cayó. Y por eso, junto con otros hechos, se asume que su ministerio terminó justo antes de la caída de Samaria. Él no lo menciona. El ministerio entonces duró alrededor de 30 años. El ministerio, eso sí, de Jeroboam se caracterizó por la prosperidad económica. En la sección que ya leímos, Jeroboam reconstruyó Siquem, Jeroboam reconstruyó aquí, Jeroboam construyó allí, y hizo más. Bueno, no vayan allá. En la segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 28, se habla del poderío militar y del éxito de Jeroboam. El bienestar económico, social, político establecido, hay veces hasta la paz, se convierte en nuestro peor enemigo porque más nos alejamos de Dios. Porque como todo anda bien, no me tengo que preocupar de nada más. Eso sí, después de eso, empieza eso como una montaña rusa que ya se volvió tradicional en el pueblo de Israel. Lo vimos estudiando Jueces, y aquí también se vuelve, sale tal rey, medio hace 2 o 3 cosas buenas y ¡ping!, para abajo otra vez. El ambiente político caracterizado por ambición, violencia, apostasía, causadas por el deseo de poder y control. Querían tener poder, control.
ya no había diferencia entre el pueblo gobernado por Dios, Israel, y los demás pueblos de toda la tierra. Si vas aún más atrás, ves que Dios le dice al pueblo de Israel: vayan a la tierra de Canaán, buena tierra. Allá hay unos pueblos en donde su maldad ya llegó al extremo, y por ese motivo los voy a arrojar de allá. Israel viene y empieza a hacer toda la misma maldad de ellos, haciéndose entonces merecedores de un justo castigo. No solo eso, saben que en lo que vamos a ir viendo en la historia, vemos que Israel, el lado de Israel, no el lado de Judá, al ver la amenaza de los asirios, que vamos a ir viendo más adelante, va y le pide ayuda a Egipto. ¿Y de dónde los libró Dios antes? De los mismos egipcios. Va y le pide ayuda a los egipcios, va y le pide ayuda a los sirios, en vez de pedirle ayuda a Dios. Y este mensaje de Oseas nos va a demostrar cómo Dios se disgusta por eso. Porque entonces es que lo que Dios había hecho y lo que Dios había dicho no tenía importancia para ellos. No vayan allá, solo anótenlo. Mateo 24, versículo 35. Es bien corto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, a veces normalmente lo sabemos. La pregunta a veces es si lo creemos. No, pero es que esto fue un mensaje escrito hace 2000 años, Santiago, en donde ya no tiene aplicación para nosotros. O sea, Dios se hizo viejo, se le quedó el mensaje pasado de moda, pareciera que fuera entonces lo que estamos diciendo, donde Él dice: no, pasará todo, pero mis palabras, lo que yo dije, no pasará. Y Dios les decía en su palabra, lo repite cantidad de veces: miren, si ustedes llegan a ser infieles, si ustedes me desobedecen, los castigaré, los voy a castigar de tales y tales maneras, pero si ustedes se arrepienten, entonces yo los perdonaré y los prosperaré otra vez. Teniendo esa palabra, sin embargo, no, vamos a decir a los egipcios que nos ayuden. Pero si Dios los libró de los egipcios cuando estaban en su momento de mayor poderío en toda la historia de Egipto, ¿por qué le van a pedir ahora ayuda a ellos si yo los libré de ellos a ustedes? La palabra la necesitas saber, porque si te conformas, tercer punto, si te conformas al mundo, perecerás con el mundo. Si te conformas al mundo, perecerás con el mundo. Si tú llegas a la tierra de Canaán, de la cual Dios está librando esa tierra de la plaga que había allí, de las malas, atroces costumbres que había allí, de la idolatría y toda la criminalidad que había, y tú llegas allá a vivir como ellos, pues vas a perecer con ellos. Dios es justo, Dios es un Dios de amor, pero Dios no será burlado. Dios es un Dios justo. Si tú te conformas al mundo, perecerás con el mundo. Si tú escoges hacer las cosas de la manera del mundo para agradar al mundo, ahí te vas a quedar. El pueblo de Israel, por decirlo en algunas palabras, me perdonan que de pronto no están aprobadas por la Real Academia de la Lengua Española, pero el pueblo de Israel se desheredó de la herencia que Dios les había dado. El pueblo de Israel se ilegitimizó. Esa es la que no estoy seguro si sí está bien. Lo que sí sé también es que el pueblo de Israel se descalificó. El pueblo de Israel se ilegalizó por su comportamiento. Ojo con nosotros. Ojo con nosotros salirnos de ese plan y de la voluntad de Dios, porque Israel con eso se hizo merecedora de castigo por conformarse a la cultura, por lucir bien ante el mundo, por darle rienda suelta a sus placeres y deseos, dejando por fuera de sus vidas la voluntad de Dios. Es que la estoy pasando rico, que la cosa está buena. ¿Saben ustedes cuántas oportunidades tiene uno de hablar con personas aquí? Mira, lo que pasa es que yo sé que está mal mi vida y yo soy promiscuo y tal, y a veces meto y bebo y vivo esta vida en desorden y yo sé que eso no está bien y yo sé que Dios quiere algo para mí. Bueno, vamos a orar, sí, ora por mí, tal. No lo vuelve uno a ver. Y a los domingos, entonces, ¿qué hay que...? Sí. Y varias veces me han dicho, ¿cuándo es la misa? Bueno, el servicio es el miércoles y el domingo, si quiere venir. Bueno. Y se aparecen. Y aquí estoy otra vez. Vienen 2 semanas y otra vez se pierden 3, 4 meses. Es como que, el mundo jala mucho. Es que es tan rico, es que es tan bacano eso allá. Hoy en el grupo de hombres ponían un devocional bien bacano, bien bonito. Y alguien comentaba, pero es que es... El devocional era acerca del costo de seguir a Cristo. Y alguien decía, pero es que es bien difícil. Y escucho mucho ese, es que es muy difícil. Y decía, pero hay que poner las cosas en una balanza. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuál es el valor de lo uno y de lo otro? ¿Cuál es el verdadero valor, lo que estás recibiendo? O sea,
Es como cuando tú dices que algo es costoso. Un apartamento es costoso. Bueno, pero si es un apartamento aquí en toda la playa, un apartamento de 200 metros cuadrados, en pleno Boca Grande, con toda la vista del mar y los mejores acabados de mármol, y vale 300 millones, ¿eso es costoso? Uy, qué buen precio. 300 millones son harto. Pero para todo eso no está caro. Yo me los consigo como sea. Claro. Ok. Incomparable, pero solo un poquito de ilustración. Vida eterna en la presencia de Dios. Comparado con unos añitos aquí en esta tierra de autocontrol. No, está caro. Está caro la ida al cielo. Está cara la ida al cielo. Aparte de eso, que no lo podemos ni pagar, porque el que lo pagó fue Cristo. Yo no me la puedo ganar. Y no solo eso, no lo puedo vivir aquí si no es con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, es solo si el Espíritu Santo de Dios me lleva. O sea, en última, yo no soy el que pago, sino que aparte de eso no me conseguí los 300 millones, pero no son míos, me los regalaron para comprar el apartamento. Pero estuvo caro. No, tremendo regalo es el que estoy realmente teniendo. Ojo, porque a veces parecemos enamorados del mundo, y si te conformas al mundo, perecerás con el mundo. La misión de Oseas, directamente allí lo vemos en la escritura, fue una orden directa, la que le dieron a este Oseas, que menciona en el primer versículo, cuando menciona hijo de Berí, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, nos da el contexto histórico. Por eso menciona esas historias de la Biblia, del contexto histórico, y viene, dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. El Señor dijo a Oseas, palabra directa: ve, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se ha dado enteramente a la prostitución, apartándose del Señor. Fue una orden directa. Ahora, esa orden directa, varios estudiosos la debaten y la discuten de varias maneras. Es un poco controversial. ¿Cómo un Dios perfecto coge a un hombre de Dios y le dice que vaya y se case con una mujer que está en prostitución? Cuando al pueblo de Israel se le había ordenado: no te unas con una prostituta, porque al unirse son uno solo, y pues ¿cómo te vas a unir con una prostituta? Al punto de que algunos estudiosos sugieren el decir: no, el Señor le dijo eso, pero es que cuando él se casa con Gomer era una buena mujer, solo que después le es infiel y después cae en prostitución y después es que se vende, pero al principio es ella una buena mujer. Y de hecho dicen, porque así sí es la verdadera imagen de la nación de Israel, que luego se prostituye. Y porque se les hace difícil decir cómo es que este Dios perfecto escoge a un hombre de Dios para que se case con una prostituta. Entonces algunos dicen, no, ese no puede ser así. Sin embargo, fíjense que hay una cosa: la nación de Israel no fue escogida porque eran muy buenas gentes tampoco. Cuando el Señor le habla a Abraham también era un idólatra y de pronto politeísta, y el Señor le habla y lo lleva y le habla, y Abraham le cree y empieza otra cosa. Y si vemos a todos los antepasados, antes de que llegáramos aquí, todos los antepasados de Israel, ninguno era ninguna perita en dulce. El Señor hizo obra a través de ellos. De la misma manera, entonces dirías, ¿cómo es que Dios Todopoderoso va a mandar a su Hijo único, que es Dios, a vivir entre nosotros una vida por puro amor? Precisamente para demostrar ese amor infinito de Dios por nosotros. Si pensamos que era así, entonces es como que Israel era merecedor del Mesías, de ser salvados. No son merecedores. Es el amor de Dios el único que es puro y limpio para hacer esto. Y esa es la misión de Él, simple. No fue solo ir a predicar. Fíjate que pudiera haber sido, mira, Oseas, predica y adviértele al pueblo de esta infidelidad. No, Oseas, tú vas a hacer una ilustración viva del amor de Dios por ellos y de la infidelidad de ellos en contra mía. Si esa es la misión, el mensaje de Oseas es el mensaje de Dios para Israel a través de Oseas. Y es que el pueblo de Israel está cometiendo adulterio espiritual. El pueblo de Israel está adorando a otros dioses. Y si la sola idea de la infidelidad física es dura, es complicada, habla con una persona que haya sido víctima, o si tú lo has sido víctima de una infidelidad física. ¡Oh, qué dolor! Y no es un dolor de un momento,
Es un dolor de años, es un dolor que va y vuelve, hay veces, tal vez con menos intensidad. Y si ha habido una persona que ha vivido ese tipo de infidelidades, sabe lo difícil que es eso. Y Dios está precisamente queriendo decir: a mí me duele lo que ustedes están haciendo conmigo. A Dios le duele que nosotros le engañemos, que ellos le engañen con esos dioses paganos. ¿Sabes que Baal quiere decir Señor? Y que se supone que Baal tenía autoridad sobre la lluvia, sobre los cultivos y sobre la fertilidad. En una economía que dependía en un 90% de los cultivos, de la lluvia y de los animalitos. Era la alabanza Baal caracterizada por la sangre, sacrificaban animales también, y los humanos se cortaban y sangraban precisamente en esos altares también. Y los hombres venían a tener sexo durante los cultos que hacían, la adoración que hacían con prostitutas sagradas, entre comillas. Eso era, y perdón por lo gráfico, pero es importante ver de qué es lo que estaban haciendo. Oseas se refiere en el libro varias veces a Israel como Efraín, y le dice a Efraín varias veces que Dios siente un dolor terrible y siente furia al ser rechazado. Y también se molesta porque están buscando ayudas, como les dije, de Egipto, de Siria. El mensaje por todo el libro es el mensaje del amor de Dios por ellos, aunque caigan en pecado y se alejen de Dios. ¿Saben? El libro es uno de esos libros difícil de hacer un bosquejo, difícil de ordenarlo. No he terminado todavía. Alguien me decía: ya estás. No, solo tengo como 5 semanas. Normalmente me gusta tratar de que, si ya lo tengo, al menos haber hecho el bosquejo de todo el libro, pero es que le toca a uno parar. ¿Y cómo así? ¿Quién es? ¿Y de dónde salió? Y entrar allí. Es un libro más bien complicado, pero tiene una característica: 2 divisiones mayores. Los primeros 3 capítulos son más como una introducción al nivel personal de quién él es, y los capítulos del 4 al 14 se dice de los dichos de Oseas. Varios de los estudiosos sugieren, este libro no fue que él se sentó y año por año o en unas semanas lo iba escribiendo, sino que fue una colección que el sacerdote Esdras hizo recoger varias prédicas. Vamos a decir, cogía: esto lo escribió Oseas el año pasado, esto que hay aquí lo escogió Oseas tal día, y los pusieron juntos e hicieron esos folios juntos. Por eso es difícil, porque no está, aunque está cronológico, no está escrito en una sola sentada, digámoslo así. Es importante ver que tiene 28 predicciones distintas. El 56% del contenido de este libro va a ser de profecía por venir. Oseas denuncia la tragedia de la apostasía de Israel y la necesidad de arrepentimiento de Israel en el contexto del amor incondicional de Dios, demostrado a través de la misma experiencia de Oseas como esposo de una mujer que le es infiel una y otra vez, y por la cual él se sacrifica una y otra vez, y que rescata una y otra vez. Israel, merecedor de castigo seguro. Pero también Israel y nosotros, se nos es prometido también en el libro de Oseas, de una restauración segura si tenemos fe en Dios. ¿Saben? Fíjense que más allí, volviendo a Oseas, así es rápido para que terminemos. Oseas, después en el versículo 3, fue pues Oseas, obedeció, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de Jehú por los hechos de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Sucederá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Saben? Leamos los de los 3 hijos. Y ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, no la soportaré más. Pero la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. No los libraré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de tostar a Lo Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios le dijo: ponle por nombre Lo a mí, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. ¿Se dan cuenta las palabras fuertes del Señor? Vienen esos nombres para estos hijos, y el Señor mismo les dice qué nombres le van a poner. Jezreel quiere decir Dios siembra. Pero ¿saben qué? También
también es el nombre del sitio donde Jehú, al que menciona ahí, derrotó al paganismo de Jezabel bajo el reinado de Ahab. Tal vez ustedes se acuerdan, este Ahab y Jezabel tenían un poco de sacerdotes también, y Elías, el profeta Elías, los reta: a ver, traigan a sus dioses, a ver, que consuman el fuego que hay aquí. Y nada, y no pasa nada, y Elías luego llama al Señor, y el Señor sí consume, se lo toma el fuego, devora, hay triunfo. Y luego Jezabel saca corriendo a Elías, de eso no hablemos hoy, pero luego el Señor vuelve y restaura, y a través de Jehú, en el valle de Jezreel, Jehú extermina a todos los descendientes de Ahab, a todos. O sea que allí se cumple esa parte. Sin embargo, más adelante, como decía esa profecía que está diciendo ahí Oseas, que después ahí sucederá en aquel día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Cuando el ejército asirio viene, es en Jezreel, en donde ahora es Jehú quien paga el precio por desobedecer a Dios. Santiago, ¿y de dónde sacaste todo eso? Me lo inventé, se me ocurrió, igual que Jeroboam. No. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 24. Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10, cuentan esto que les acabo de decir para más detalle. Si quieren, anótenlos y luego los miran en la casa para que se den cuenta que yo no me estoy inventando cosas aquí en mi cabeza. La hija llamada Lo Ruhamá, el significado: no compadecida, no amada. Dios está diciendo: hey, ya, ustedes como nación ahora son no amados, porque lo que ustedes hacen, sus acciones, causan que haya desamor. Simboliza que el amor de Dios por su pueblo infiel se ha agotado. No porque el amor del Señor se acabe, sino que no se lo extiende más a ellos. Sin embargo, dice que el Señor va a demostrar su fidelidad para con Judá, a quienes librará del poderoso ejército asirio, en este caso con milagros. ¿Se dan cuenta que dice? Versículo 7: pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios. No los libraré ni con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni jinetes. ¿Sabes que el gran ejército asirio, después de haber tomado a todo el reino de Israel, viene a las 2 tribus de Judá y viene con una fuerza impresionante? Esto está en la Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Todo el capítulo 19, pero en el 35 hay una fuerza de 180 y pico mil, no me acuerdo, 185,000 hombres afuera, soldados, listos a tomar a Judá. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana y he aquí que todos ellos eran cadáveres. En esa profecía, el pueblo de Judá el otro día se asoman y se quedaron dormidos los asirios. Y todavía están dormidos. Y vamos a ver, y salen todos muertos. Cumplimiento exacto de la profecía. No los venceré ni con caballo, ni con jinete, ni con nada. De una manera milagrosa. El ángel del Señor, todos muertos. 186, es que es el mismo que dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Y hágase esto, y habló, y todos los universos se crearon. Entonces 185,000 muertos es tal vez una palabra, y ya se cumple esa profecía en ellos. El tercer hijo fue nombrado Lo Amí, que quiere decir no mi pueblo, y significa que Dios declara que ya el pueblo de Israel no es su pueblo. Y aunque parezca que al dar estos nombres el panorama sea uno de completo desaliento, el Señor de todas maneras termina esta sección de escritura dando un mensaje de esperanza al futuro de Oseas, al futuro de Israel y al futuro de todo el mundo, cuando llegue el día en que serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta cómo termina? Versículo 10. No obstante, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar de lo que se les dijo: ustedes son mi pueblo, no son mi pueblo, se les dirá: hijos del Dios viviente. Los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán en la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Uno solo. Desde ahí es ya una mención mesiánica, bajo ese uno solo, que no solo unirá el reino, sino a todo pueblo y a toda nación, y por el cual toda rodilla se doblará, y es el nombre del Mesías.
Último punto, Dios va a hablar a través tuyo de una manera o de otra. Debes saber eso. Dios va a hablar a través tuyo de una manera o de otra. Escoge la de la obediencia. Todos mis años con nuestras hijas que ya están grandes, les decíamos, oye, hay dos formas de aprender, la fácil y la difícil. Por mí quiero que aprendas de la manera fácil, pero si quieres aprender de la manera difícil, pues dale. Y variado en tener 4 hijas, hay unas que han escogido lo difícil en algunas cosas y todavía no lo han terminado de aprender o hasta de pagar el precio de no haber aprendido, y otras que dicen, yo sí lo voy a hacer de la manera fácil y les rinde mucho más. De la misma manera, Dios nos da la oportunidad de aprender las cosas de la manera fácil. Él habla con ustedes o sin ustedes. ¿Se acuerdan de la historia de Éxodo? Moisés sale tal y luego dice que Dios causó que el faraón dijera, hey, ¿por qué los dejamos ir? Si nos necesitamos a todos. Vayan, y que el Señor causó que el faraón dijera, vamos detrás de los judíos. Señor, ¿tú causas? Sí, el Señor también habló a través del faraón para glorificar su santo nombre. Pero el Señor habló a través de Moisés para glorificar su santo nombre. ¿Cuál te gustaría ser? ¿El faraón o Moisés? ¿No jugaron ustedes cuando eran pequeñitos esas obras de teatro? Y bueno, yo soy Superman, yo soy Batman, y uno, no, solo queda la Mujer Maravilla, yo no juego, porque yo no quiero ser la Mujer Maravilla. O a ver, al que le tocaba ser el villano. Aquí ustedes saben, en Navidad hicimos una obra de Navidad y había unos papeles y alguien tenía que hacer de Satanás. Y le preguntamos como a 3, no, yo no hago de Satanás. No, yo sí quiero participar, pero de Satanás sí no hago. Y yo entro y me digo, no, yo tampoco voy a hacer de Satanás, no. Porque no, uno quiere hacer ¿qué papel quieres cumplir tú? ¿Quieres estar en el lado equivocado de la historia o quieres estar en el lado acertado de la historia? ¿Quieres que Dios te utilice para hablar a través tuyo por su amor y la transformación que hay en tu vida, o quieres que Dios te utilice como Jeroboam? Cuando estemos en una prédica en el cielo, porque ¿qué vamos a hacer en el cielo? Adorar al Señor, vivir para la gloria de Dios y contar todas estas historias. ¿Te acuerdas de ese que vivía en Cartagena, que iba a la iglesia y era un hipócrita, un fariseo? El Jeroboam ese de Cartagena. Sí, bueno, imagínate. O vas a ser, si ese era un David, si ese era un Salomón, no, si ese era un Pablo. Es más, está por aquí ahorita con el Señor, en la presencia de Dios. O sea, se va a hablar de ti para glorificar el nombre de Dios porque estabas haciendo lo malo y Dios hizo justicia, o se va a hablar a través de ti, te va a utilizar Dios para hablar a través de ti porque aunque hacías lo malo, Dios te restauró, te cambió y ahora eres tú un megáfono con el cual Dios da su palabra. Última escritura, no vayan allá. En Efesios 2, versículos 14 al 16 dice, porque Él, hablando del Mesías, es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Las mismas palabras que se mencionan al final de Oseas, el capítulo 1. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Las profecías desde antaño se cumplen a veces durante la historia y a veces en el presente en nuestra vida y en algunas por venir. No vayas a aparecer en el lado equivocado de la historia. No te conformes a este mundo. Ojo, porque ese mensaje de los 12 es un gran mensaje si lo escuchas y lo aplicas. Pero si solo lo escuchas y sales, es como que no hubo mensaje del todo. ¿Se quieren ir en el vuelo de las 10 de la noche y llegar seguros? ¿O se quieren ir en el de las 9 y llegar a las 3 de la mañana? ¿O no llegar? Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu generosidad son grandes, Señor. Tu misericordia perdura para siempre y tu palabra es fiel y segura para nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Dios, a encontrar refugio en tu palabra, en tus promesas, en tu amor, en tu misericordia, y que nunca busquemos, Señor, alivio, refugio, provisión, seguridad en ningún otro sitio, Dios. Ayúdanos, mi Señor, a no conformarnos a este mundo, sino a ser, Dios, diferente
diferentes, que seamos conocidos por ser gobernados por Dios, que seamos conocidos por ser hijos, hijas del Altísimo, que seamos conocidos por ser hacedores de la verdad, Señor, que seamos conocidos como tu iglesia al principio, los del camino que sigue a Jesús, los imitadores de Jesús, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, quienes le aman, quienes le respetan y quienes tratan de obedecer todo lo que Él dice. Señor, nos es imposible ser perfectos, ayúdanos a hacer del pecado una práctica, aunque caigamos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos pronto, a sacudirnos el polvo de la maldad y a perseverar en la carrera que tú nos has llamado a correr, Dios, de la cual solo podemos participar si tú nos llamas, en la cual solo nos podemos mantener por el poder de tu Espíritu Santo. Transfórmanos, mi Señor, enciende un fuego en nuestro interior que no podamos apagar, sino que más bien cada día sea avivado más, mi Señor, y se vea en nuestras vidas tu salvación, tu misericordia. Escógenos para hablar de ti, de tu gloria, para restaurar a muchos, para salvar a muchos, y que tu santo nombre sea glorificado siempre, Señor. Guíanos, Dios, y no te tengo que decir que nos bendigas el resto de nuestra noche, pues nadie nos ama más que tú y nadie sabe qué es lo mejor para nosotros. Más bien nos encomendamos en tus manos, seguros y confiados, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos adorando al Señor.